Vamos a leer la introducción, por favor. De supremo interés es estudiar y aplicar las hermosas enseñanzas de la Biblia. Cuanto más al tratarse de lo porvenir, es decir, de lo que no tenemos idea de lo que ocurrirá. Sin embargo, en este caso, es la palabra de Dios la que nos ofrece una orientación de lo que vendrá para podernos gozar en lo que nos espera. Así que, gracias a Dios, hermanos, que no conocemos el futuro. Por alguna razón, Dios en su soberanía, y en su soberanía principalmente, ha permitido que nosotros, los seres humanos, no tengamos conocimiento previo de aquellas cosas que van a suceder. Por muchas razones. Yo pienso que por nuestra humana debilidad y nuestras flaquezas, y por nuestra curiosidad y por todo lo que quieran, ¿verdad? Vamos a estar preocupados en pensar cómo nos íbamos a morir, probablemente. Y estar pensando, ya vi mi vida, cómo me voy a morir, cómo voy a enfermarme, cómo voy a sufrir, o cómo va a sufrir mi familia, y cómo vamos a estar en bancarrota, y cómo nos va a ir en esta... Y nos íbamos a hundir en depresión. Bueno, pensando de una manera, ¿no? Por mencionar algo. Entonces Dios dijo, no, el ser humano va a ir viviendo al día sin conocer lo que va a suceder más adelante, y solamente Dios lo tiene previsto. Ni siquiera los psíquicos, ni siquiera los medios, ni siquiera Satanás sabe lo que va a ocurrir. Pero lo que Dios desea, hermanos, que usted y yo conozcamos de los eventos escatológicos, pues nos los ha provisto a través de su palabra, de la Biblia. Es claramente que lo que Dios, y es evidentemente claro que lo que Dios desea que nosotros conozcamos, pues es lo que Dios ha autorizado y nos ha dejado en su palabra. Lo que está fuera de aquí, hermanos, es irrelevante. No hay por qué buscar maneras ni recursos de conocer lo que va a suceder. En cierta manera, ya sabemos, si queremos que nos vaya bien, pues sencillamente ser obedientes a la palabra de Dios. Dice, he puesto delante de ti, dijo Dios, la bendición y la maldición. La bendición, si tú tomas los preceptos divinos y los obedeces y los aplicas a tu vida y los vives, pero la maldición estará sobre ti, sobre tu vida, si los consideras aparte y los mantienes lejos, al margen. Así que en ese sentido, hermanos, sabemos que si queremos prosperar, tenemos que amar la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que, pues queremos salir adelante. La palabra de Dios es la clave para la vida del cristiano. Bien, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, hermanos. Apocalipsis 26, lean junto conmigo ahí en su casa. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, que es el versículo de la bienaventuranza. Y dice la palabra de Dios así, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice en la primera parte del versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera, ¿qué cosa? Resurrección. En la primera resurrección. Usted dirá, pastor, ¿y si no morimos, no vamos a ser bienaventurados? Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿verdad? En el estudio bíblico. Primeramente, hermanos, para poder comprender esta bienaventuranza, ¿por qué la palabra de Dios dice bienaventurado y santo aquellos que tienen parte, que van a participar en no dice la resurrección, dice la primera resurrección? Así es como dice el versículo, en la primera resurrección. Y claramente, hermanos, pues se entiende, o obviamente, si se menciona primera resurrección, quiere decir que hay una segunda. Porque también menciona estos, los que tengan parte en la primera resurrección, dice el versículo 6, no tienen, dice, la segunda muerte no tiene autoridad sobre estos. Bueno, hay una primera resurrección y una segunda muerte. ¿De qué se trata? Vamos a enfocarnos más, hermanos, a la resurrección más que a la segunda muerte, que también voy a explicar la segunda muerte para que tengamos conocimiento de ello. Para poder comprender entonces la bienaventuranza, pues es necesario ver el entorno. ¿Qué se está hablando antes?
qué estaba ocurriendo, qué había visto Juan en esa visión que Dios le dio acerca de los eventos proféticos o de los eventos futuros. Vamos a ir a nuestra lección, punto número 1. Vamos a mirar ahora, hermanos, el entorno de la bienaventuranza. Letra A. Dice la letra A. La bienaventuranza se ubica antes del comienzo del reino milenial de Cristo. Del reino milenial de Cristo, donde el diablo será refrenado de sus obras y de sus acciones, y para ello un ángel lo atará y encerrará en el abismo. Para que podamos entender, hermanos, vamos a ir a la Escritura, y la palabra de Dios nos dice que esta bienaventuranza está ubicada en un periodo de tiempo antes del milenio. Cabe recordar, hermanos, a manera de recapitulación, que el arrebatamiento es un evento futuro todavía. ¿Por qué futuro? Porque no ha ocurrido. Así que estamos esperando, la iglesia de Cristo, estamos esperando ese gran acontecer, que es que el Señor Jesucristo venga desde el cielo, desde su morada, y las almas de los que han muerto en Cristo vendrán junto con él. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, cuando vendrá por su pueblo, por sus hijos en el arrebatamiento, no tocará la tierra, es decir, vendrá en las nubes y en el cielo nos va a arrebatar a sus hijos que estemos aquí. ¿A quiénes? No a la iglesia bautista, no a la iglesia metodista, no a la iglesia nazarena. Vendrá por todos aquellos que han creído y han recibido a Jesucristo como su Dios y como su Salvador personal, independientemente del apellido que tengan: nazarenos, metodistas, presbiterianos, bautistas, fundamentales, pentecostés, lo que sea. Ahí no va a haber, ahí solamente lo que va a caber es el nombre, no el apellido, el nombre de hijo de Dios, independientemente de la iglesia que te reúnas, siempre y cuando esa persona haya sido sincero y genuino en su creer y en su realmente conversión. Vendrá por sus hijos, y dice la Biblia que va a tomarnos y va a llevarnos a su presencia. Después del arrebatamiento, no sabemos si será inmediatamente o será unos días o algunos meses, comenzará el periodo de la gran tribulación, periodo que dice la Biblia comprendido de 7 años aquí en la tierra. Terminando el periodo de la gran tribulación, que acabará con otro gran acontecimiento. La gran tribulación comenzará con un gran acontecer, que será el rapto, y terminará con otra gran acontecer, que será la guerra de Armagedón. Todos los países, o la mayoría de los países, se pondrán de acuerdo y harán un complot para pelear y luchar en contra del pueblo judío en la gran tribulación. Quiero recordarles, hermanos, que en ese periodo de 7 años, esa semana de años que menciona el profeta Daniel en su libro, en la profecía de las 70 semanas, en esa semana de años, es decir, los 7 años de gran tribulación, Dios volverá a tratar con el pueblo judío. El pueblo de Israel será otra vez el objeto del cuidado de Dios en ese entonces. Dios les dará una oportunidad más. Vendrán 144,000 judíos que estarán predicando el evangelio de Cristo a todo el mundo, pero específicamente al pueblo de Israel, para que ellos se arrepientan, gocen de la oportunidad que han desechado muchos de ellos ahora en esta dispensación. Y al final de la gran tribulación va a terminar esta con la batalla de Armagedón. Entonces el Señor Jesucristo viene del cielo y todos los creyentes venimos ya junto con Él. Venimos junto con Él. Y el Señor Jesucristo derrota a todos esos pueblos y a todas esas naciones que estarán luchando o tendrán ya su posición de batalla en el valle de Jezreel o en Armagedón, en este valle enorme, ¿verdad? Y entonces llegará el Señor Jesucristo, nosotros con Él, y su pie ya tocará tierra. Ahí acabará con todos esos ejércitos y establecerá su reino aquí en la tierra. Y no será para siempre, como enseñan los testigos de Jehová. Será por 1000 años. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis, básicamente en el capítulo 20. 1000 años durará el reino de Cristo aquí en la tierra,
literalmente, ahorita Cristo está reinando, pero en el corazón de sus hijos aquí en esta era, pero terrenalmente, materialmente lo hará en el reino milenial. Así que la bienaventuranza, hermanos, de hoy que encontramos en el versículo 6 se ubica al final de la gran tribulación y antes del reino milenial de Cristo, previo a que Él se establezca aquí en la tierra. Letra A, la bienaventuranza se ubica antes del comienzo del reino milenial de Cristo, donde el diablo será refrenado, será atado, dice la Escritura, de todas sus obras, y para ello un ángel lo atará y encerrará en el abismo. Capítulo 20, versículo 1, 2 y 3. Y vi un ángel, dice Juan, que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿Cuál abismo, hermanos? No sabemos. No sabemos cuál abismo. Los estudiosos de los mares, se me fue el nombre, dicen que hay un gran abismo, no sé, en el fondo de uno de los océanos, hay un gran abismo, obviamente que no lo han podido todavía escudriñar, aún con la misma tecnología que hoy se tiene, no han podido bajar con esos robots o esas imágenes para que puedan ver. Dicen que hay un gran abismo. Hay quienes han tomado la ocasión desde hace décadas atrás y decir que ese abismo, no recuerdo el nombre, es la entrada al infierno. No podemos decir que el infierno está en un abismo, ni que el diablo estará atado en ese abismo, ¿verdad? Se aprovecha la oportunidad y la ocasión, pero yo en lo personal no creo que esté ahí. Pero la Biblia habla del abismo, uno en particular, las llaves del abismo. Cuando la Biblia habla del abismo, hermano, normalmente está relacionado con demonios. Ahora mismo dice la Escritura que hay demonios cuando esa tercera parte de los demonios se rebelaron. Cuando Satanás se rebeló allá en el cielo, que no era Satanás, era Lucero, hijo de la mañana, y Dios lo expulsó de su presencia del cielo. Dice la Biblia que una tercera parte de los ángeles que Dios creó se fueron siguiendo a Lucero, que se convirtió en diablo o Satanás, y parte de esa tercera parte, dice la Biblia que Dios los encerró en prisiones de oscuridad y todavía están presos. Parece ser que esos ángeles, hermanos, porque Dios creó los ángeles hermosos, parece que esos ángeles han perdido su hermosura y su apariencia. Usted dirá, bueno, ¿por qué tienen apariencia si son ángeles, son espíritus? Sí, pero la Biblia dice que hay un cuerpo espiritual. Pablo dijo, hay un cuerpo material o natural, él dijo animal, y un cuerpo espiritual. Ese cuerpo solamente se puede mirar dentro de la esfera espiritual, lo que usted y yo no podemos ver, pues somos carne, somos materia. Así que esos han perdido su belleza y son demonios que han perdido la hermosura que Dios ha creado, y esos están presos ahí y van a salir, hermanos, serán abiertos en la gran tribulación, pero eso será motivo para otro estudio. Sin embargo, dice la Biblia aquí que le tuvo la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Y lo arrojó a dónde, hermanos? ¿A dónde creen que lo arrojó? Justamente a ese abismo. Dice el versículo 3, y lo arrojó a ese abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años sería desatado. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo más. Ahora, Dios va a atar a Satanás, hermanos, lo va a atar de pies y manos, por usar una analogía, lo va a atar para poder vivir quietos, con paz y con seguridad realmente, no como la que ofrecerá el anticristo en la gran tribulación, sino con la paz y seguridad que ofrece solamente el Señor, para poder vivir tranquilos y en paz, sin pecado, sin amargura, sin muerte, sin tantas cosas que hoy experimentamos en el reino de Cristo aquí en la tierra, que va a durar por 1000 años. Así que también vemos, hermanos, en este versículo, el versículo 3, que Juan le da varios nombres al diablo. ¿Se da cuenta? En el versículo 3 le llama
le llama dragón, versículo 3, y lo arrojó al abismo, el ángel, a Satanás, y lo encerró y lo puso su sello. Bueno, fue el versículo 2, ¿no? Y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón, hermanos? Cuando usted lea en la Biblia, el dragón se refiere a Satanás. Quizás Juan le da este nombre por su ferocidad y su crueldad, viendo propiamente, ¿verdad? La ferocidad y la crueldad de los dragones dentro de la mitología. Porque los dragones que hoy existen varios dragones. En la actualidad el más conocido es el dragón de Komodo, ¿verdad? Que es un tipo cocodrilo, pero con el pico no tan afilado, fuerte, macizo, y cuando muerde con sus fauces tiene una toxina, un veneno que fácilmente, hermanos, puede tragarse y comerse un ser humano, y lo envenena. A la primera mordida lo envenena, lo inmoviliza y se lo traga, ¿verdad? Al estilo Jonás. Entonces, o al estilo pez, ¿no? Más bien de que tragó a Jonás. Entonces, sí es peligroso, pero no está tan feo. Lo horrible, lo espantoso, pues es la descripción de los dragones en la mitología. Sin embargo, se le llama dragón, quizás por su ferocidad y crueldad. Se le llama serpiente antigua, que hace alusión, Juan, seguramente a su primera aparición en el huerto del Edén, Satanás, que se posesionó de una serpiente, y como hace muchísimos miles de años atrás, por lo menos siete milenios, que fue aproximadamente el tiempo que tiene el ser humano en la tierra, por eso le llama antigua, y también le llama diablo, que significa engañador, y Satanás, que es el nombre propio del diablo. Letra B, hermanos, vamos a leer la letra B, por favor. A ver, está el micrófono aquí, a ver, mi esposa puede leerlo, y después Miriam, otro punto. Letra B, hermanos, dice así. Letra B. Bueno, voy a leerlo yo y tal, para en lo que vean el micrófono. Miró también a personas entronizadas, Juan, miró personas entronizadas, es decir, sentadas en trono, en unos tronos, en el cielo, con autoridad para gobernar. ¿A quiénes son esos que estaban sentados en los tronos? Es decir, que tenían autoridad para poder gobernar. Bueno, son los santos o los creyentes tanto del Antiguo Testamento como los de la era de la iglesia. Dice el capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que dice Juan, hermanos, que vio a hermanos, a creyentes. ¿Por qué creyentes? Bueno, porque está en el cielo, y en el cielo no entra ninguna persona que haya rechazado la salvación, ningún incrédulo. Eran hermanos, lo que vio él, que eso es un evento futuro, pero Juan dice, vi, porque ya sucedió para él, pero para nosotros es futuro. Así que ve a personas entronadas, sentadas en los tronos, con la capacidad y la autoridad de parte de Dios para poder gobernar, dice la Biblia, en el versículo, ¿qué leí? 24, ¿verdad? Y vi tronos que se sentaron sobre ellos, los que recibieron la facultad de juzgar o de gobernar. ¿No? Primero los Corintios 6:2, ¿qué dice, hermanos? Primero los Corintios 6:2. Primero los Corintios 6:2. Pablo dice que los cristianos vamos a juzgar o a gobernar con Cristo. Primero los Corintios 6:2. ¿Quién lo tiene? ¿Y no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, sois indignos de juzgar cosa muy pequeña. Exactamente, es una pregunta, ¿verdad? Pablo les dice a los hermanos de Corinto, les dice, hermanos, pues había problemas en la iglesia de Corinto, había hermanos que se estaban demandando, unos hermanos habían demandado a otros y se habían ido a los juzgados a arreglar ese asunto. Y dice Pablo, eso no se hace, hermano. ¿Cómo te pones a demandar a un hermano e ir delante de un incrédulo, de un idólatra, de un pagano, de un injusto, de un hijo del diablo, para que tome una decisión por ti? Eso no puede ser, dice Pablo. Son dos creyentes. Si un inconverso te demanda, bueno, es otra cosa,
pero dos creyentes, para empezar, ya es una falta que haya discordias entre vosotros. Número uno. Número dos, si las hay, bueno, entonces no deben de ir a los juzgados, a los tribunales, a que alguien que no conoce a Cristo, que no tiene la dirección del Espíritu Santo, tome una decisión acertada por ti. Dice que no saben que Dios pues nos va a dar la capacidad. Dice, si vamos a juzgar en el futuro a las naciones, pues cómo no se consideran dignos de juzgarse entre ustedes mismos. Dice el versículo 2, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más pues tenemos que aprender a juzgar las cosas de esta vida? Está diciendo Pablo. Si Dios nos va a dar la facultad de poder juzgar a los ángeles en el futuro, es decir, a los demonios, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué no te sientes facultado de parte de Dios? ¿O por qué no aprendes y eres noble y dócil y te sometes a los principios bíblicos y a la iluminación del Espíritu de Dios para poder juzgar las cosas de esta vida que son seculares, terrenales y temporales? No tienes que ir ante un pagano. Si te pones en las manos de Dios, te dará sabiduría para poderlo hacer. Dice juzgar a los ángeles. Juan dice, yo vi tronos y muchos que se sentaron ahí para juzgar. Segunda Timoteo 2:12, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 12. Segunda Timoteo 2:12. A ver, miren. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Exactamente, gracias. Dice Pablo, si sufrimos, versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, pues también viviremos con él. Y si sufrimos, pues también reinaremos con él. ¿Qué quiere decir eso de reinaremos con él, con el Señor Jesucristo? No quiere decir vamos a vivir con él en su reino. Se está diciendo vamos a reinar, vamos a juzgar o vamos a gobernar junto con Cristo. Así que lo que estaba viendo Juan, hermanos, en el cielo, vio tronos y muchos sentados en los tronos, y se les dio la autoridad o la potestad para poder juzgar, es decir, gobernar. ¿Sabe quiénes vamos a estar sentados, van a estar sentados ahí? Nosotros, los cristianos. Dios nos va a capacitar, nos va a dar autoridad para poder juzgar, para poder gobernar junto con Cristo aquí en la tierra. Eso será en el reino milenial. Letra C, hermano, vamos a la letra C. Esto para entrar al punto al cual quiero para poder entender la bienaventuranza del versículo 6. Letra C. Asimismo miró Juan, hermanos, a muchos mártires que habían rehusado dejarse sellar por la marca de la bestia, que evidentemente esos mártires de los cuales habla el mismo versículo 6, o el versículo 4 que leí, perdón, evidentemente son los creyentes o los hermanos de la tribulación que los mataron, que murieron por su fe. Dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Pero también, dice Juan, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿En dónde, hermanos? En la tierra, sí, pero por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, y aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, estos vivieron, los mataron, fueron sus almas al cielo en la gran tribulación, hermano. Es lo que hemos visto las 2 semanas anteriores. Todavía va a haber esperanza de salvación en la gran tribulación, pero ¿sabe qué? Va a costar prácticamente la vida. Yo no sé, pero vamos a verlo más adelantito, pero habrá algunos, pero serán los menos. Será seguramente una minoría aquellos que no se dejen sellar por la marca de la bestia, que no se arrodillen a adorar ni rendirle culto a la bestia ni a su imagen, y que puedan perseverar los 7 años para poder entrar al milenio. Serán muy pocos, me imagino, porque muchos de ellos, los que han sido genuinos o serán genuinos y sinceros, los van a matar. Vi las almas también ahí en el cielo, dice Pablo, de los decapitados por la causa del testimonio de Cristo. ¿Quiénes son esos, hermanos? Pues aquellos que los martirizaron
y los mataron porque no negaron su fe y porque dijeron, no nos vamos a arrodillar a la imagen de la bestia, ni nos vamos a arrodillar ante la bestia o al anticristo, y no creemos en él. Ahí está, pero no creemos en su personalidad porque es engañoso y es hijo del diablo. Nosotros amamos a Jesucristo, nosotros amamos a Dios. Se van a burlar de ellos porque van a decir, ¿cuál Dios? Aquel que te ha abandonado en este caos. Así que la salvación va a costar, no es por obras, no, será por fe, por gracia, pero tendrá un precio que pagarse por perseverar en la fe del Señor Jesucristo. Y dice Juan, yo vi las almas, vi muchas personas, pero también vi a las almas de aquellos hermanos decapitados. Ahora, el término decapitados, hermanos, vino a usarse mucho más adelante, sencillamente para referirse a una ejecución, habían sido matados. La última decapitación en el mundo entero fue en Francia, me parece que fue el 10 de septiembre de 1977. Fue la última decapitación, el corte de cabeza que hicieron a un fulano de Túnez, me parece, ¿verdad? Por maltratar a una mujer, a una novia que tuvo y la mató y fue sentenciado a la pena de muerte y fue el 10 de septiembre de 1977. De ahí en adelante ya no se ha vuelto a utilizar oficialmente es la guillotina. Pero no se refiere a cortar la cabeza aquí, decapitados, es un término, como dice aquí en la lección, decapitados, es una palabra que llegó a utilizarse posteriormente de manera genérica o general para referirse sencillamente, hermanos, a una ejecución y no literalmente a un corte o a cortar la cabeza más bien, ¿verdad? A cortar la cabeza, sencillamente los mataron. Puede ser a esos hermanos, puede ser que los decapiten, o puede ser que los maten en el paredón, los fusilen, o puede ser que los torturen primeramente y los lleven a la pena de muerte a través de la silla eléctrica, o no sé, cualquier otro medio, pero serán ejecutados de una o de otra manera por la causa de Cristo. Así que esas eran las almas de aquellos que sufrieron y fueron muertos por ser creyentes. Letra D, hermanos, vamos acercándonos, no se me desespere, por favor. Vamos acercándonos. Letra D. Dice, los otros muertos que menciona la Biblia, dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles otros muertos? ¿Y cuáles muertos? Los primeros muertos, vamos a llamarla así, son las almas de los hermanos que en la gran tribulación dieron su vida por el nombre de Cristo. No de los salvos, no de aquellos que no se arrodillaron. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que pasaron 1000 años. Se está refiriendo a quién, a los otros muertos. Bueno, aquí lo menciona la letra D. Los otros muertos que menciona Juan en el versículo 5, que resucitarán después del milenio, son los incrédulos de todas las edades pasadas, que estarán en el juicio del gran trono blanco. Cuando Juan dice los otros muertos no volvieron a vivir, es decir, no resucitaron hasta después del milenio, se está refiriendo a todas las personas que no creyeron en Jesucristo como su Dios y su Salvador. Allí estarán Hitler, si Hitler no fue salvo. Allí estará cualquier otra persona que no creyó en Cristo como su Dios y su Salvador, sea por ignorancia, sea porque nadie le habló de Cristo, o sea porque fue ateo, o sea porque confió en la religión y no en Dios, o sea porque puso su confianza en una iglesia y no en el Señor Jesucristo. Sencillamente no creyó en Cristo como su Dios y como su Salvador. Las almas de esos otros muertos van a resucitar, pero hasta después del milenio. Los otros muertos, dice Juan, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, hermanos? ¿La de los otros muertos? No. La primera resurrección es la resurrección de los hermanos que dieron su vida por Cristo en la gran tribulación. Voy a explicar esto. Estamos en la letra E. Vamos llegando a la bienaventuranza. Letra E. Surge una pregunta. ¿Cuál es la primera resurrección de la cual habla Juan en el versículo 5 y el versículo 6? Porque dice, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Habla de una resurrección hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, después del milenio. Esta es la primera resurrección. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección. Primera resurrección no se refiere a la resurrección de las almas incrédulas, porque dice la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Entonces no se está refiriendo a esa resurrección que será después del milenio. Debe haber otra. Ok, aquí está la respuesta en 3 partes. Número 1 o inciso 1. La primera resurrección, hermanos, no es un acontecimiento único. En ella, en la primera resurrección, están incluidas varias resurrecciones o varias ocasiones en tiempos diferentes. Y describe la resurrección de los justos o de los redimidos. Voy a pedirle a Miriam o a mi esposa, si puede leer Daniel 12:2, por favor. Daniel, capítulo 12, versículo 2, Daniel tuvo la atención de registrar, de escribir, inspirado por el Espíritu de Dios, acerca de 2 eventos muy particulares de la resurrección, tanto de buenos y de malos, pero no marcó la diferencia o la distinción de tiempo. Daniel sencillamente dijo, van a resucitar los justos a la vida eterna y los malos a la condenación eterna. Pero él no conocía los tiempos, no tenía toda la revelación completa que usted y yo tenemos hoy en día para descifrar y definir y emprender que son varios tiempos. A ver, mi esposa. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ok. Dice que muchos de los que despertarán de la tierra, ¿cómo dice Maggie? Muchos de los que serán despertados del polvo de la tierra. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla de la resurrección, ¿verdad? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias. Unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión eterna. Habla de condenación, ¿no? Ahí habla de 2 resurrecciones, de vida eterna y de condenación. Ahora, pero para empezar, habrá habrá resurrección de muertos, número 1. Número 2, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Sin embargo, la primera resurrección, hermano, no es un acontecimiento único, es un acontecimiento inclusivo. Es decir, primera resurrección van incluidos varios tiempos de varios momentos de etapas que han resucitado o resucitarán. Inciso 2. Y la segunda resurrección, obviamente si hay una primera, debe haber una segunda por lo menos. Y la segunda resurrección será la de los no convertidos que reciban un cuerpo transformado para el tormento eterno, que es la resurrección de los no salvos, que ¿cuándo se va a llevar a cabo, hermanos? Según la Biblia, aquí el versículo 4, o el 6, el 5 más bien, será después del milenio. Es la segunda resurrección, la de los no salvos. La primera es de los creyentes. Inciso 3. Dicho de otro modo, la primera resurrección, hermanos, incluye la resurrección de Cristo. Escuche esto porque esto es importante. Primera resurrección, van incluidas varios momentos, tiempos y lugares de que se van a levantar muertos o se han levantado ya. La primera resurrección incluye, número 1, y primeramente la resurrección de Jesucristo. Número 2, incluye la resurrección de varios judíos que resucitaron. ¿Se acuerda cómo dicen los evangelios que cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, dice que cuando murió, dice que varios sepulcros fueron abiertos, pero no dice que salieron los muertos. Hubo un gran temblor, un gran sismo, un terremoto, y sepulcros fueron abiertos. Pero los muertos de esos sepulcros no resucitaron hasta el domingo que Cristo resucitó. Así que esos santos y esos justos que resucitaron después de la resurrección de Cristo, entran en la primera resurrección. Entran en la primera resurrección también, no solamente la resurrección de Cristo, la resurrección de esos judíos a raíz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la primera resurrección también entran todos aquellos verdaderos creyentes que han muerto en este periodo de la iglesia. En la era de Cristo hasta que la iglesia sea tomada de aquí de la dispensación de la gracia, pues, o de la iglesia del Espíritu Santo. Todos los que han muerto en Cristo
entran en esta categoría, voy a decirlo así, primera resurrección. Y van incluidos también aquellos hermanos que darán su vida y que serán matados, sacrificados, como dice Apocalipsis, decapitados por la causa de Cristo y por su testimonio en la gran tribulación. Entonces, la frase primera resurrección incluye a toda la gente, a todos los que han resucitado y resucitarán a partir de la resurrección de Jesucristo hasta la gran tribulación. Todos los que han muerto en Cristo, salvos de Cristo para acá, tendrán su participación en la primera resurrección. Número 3, o inciso 3, dicho de otro modo, la primera resurrección incluye la resurrección de Cristo y de todos los verdaderos creyentes, aunque son resucitados en diferentes ocasiones y en diferentes etapas. La próxima semana, repito, hermanos, les voy a dar un estudio acerca de las resurrecciones para poder entender cuándo resucitaron y quiénes entran en la primera resurrección y cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento y cuándo resucitarán los no salvos. Letra F, hermanos, letra F. Dice, la bienaventuranza de la lección de hoy es dirigida para aquellos que han tenido y tendrán parte en la primera resurrección. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiero decirles, bueno, pastor, ¿y por qué dice ahí que los otros no volvieron a vivir? Habla de los inconversos, sí, pero esa primera parte del versículo 5, haga de cuenta que es un paréntesis para decir, los otros muertos, los que están aquí, las almas de los que vi que estaban ahí junto a los tronos de los que estaban gobernando, pues eran las almas de los hermanos que creyeron aquí allá abajo en la gran tribulación. Esos eran unos muertos. Y luego dice Pablo como paréntesis, y los otros muertos que no creyeron, pues esos van a resucitar después del milenio. Y luego vuelve con la misma temática del versículo 4. Esta es la primera resurrección. Estos que volverán a vivir, las almas de los decapitados, cuando vivan y reinen con Cristo 1000 años, pues ellos entran dentro de la primera resurrección. Por eso dice, esta es la primera resurrección. Ya cerrado el paréntesis. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Yo espero que no se vaya a confundir. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos ahora a la enseñanza de la bienaventuranza. Nos quedan 10 minutos para poder terminar la lección. Dice la bienaventuranza. Letra A, punto 2, enseñanza de la bienaventuranza. Ahora, me gustaría saber, pero no puedo, pero si quiere hacerlo está bien, me ayudaría mucho. Quiero saber si va entendiendo, hermano. Usted póngale sí, escríbale ahí en Querugma o escríbale ahí en el canal de la iglesia, en YouTube, póngale sí, pastor, usted sígale, pues le voy a seguir de todas maneras, no, pero quiero saber que vamos marchando bien, que voy al tiempo y al ritmo que debo de ir, si no para regresarme un poquito más, ¿ok? Sí, miren. ¿Sí? ¿Quiere decir que sí? ¿O tienes pregunta? ¿No? ¿Quiere decir que estás apoyando a tu papá? Ok. Ok, ya dice, miren que sí le va entendiendo. Ok. Inciso número 2, hermanos, la enseñanza de la bienaventuranza. Letra A. El estado de felicidad que la palabra de Dios reserva, es decir, la bienaventuranza, que la palabra de Dios reserva es para todos aquellos que han sido salvos. Ahora, me estoy refiriendo a la bienaventuranza, a la de Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. El estado de felicidad o dicha bienaventuranza que la palabra de Dios reserva es para todos aquellos que han sido salvos en cualquier era de la humanidad y que la redención obtenida a través de Jesucristo les ha hecho aptos para ser parte de la resurrección, es decir, de la primera resurrección, o de la transformación de su cuerpo en el rapto o el arrebatamiento. Usted dirá, pastor, pero la resurrección se aplica únicamente, obviamente, a un cuerpo que ha muerto. Exactamente. ¿Y qué sucederá entonces con aquellos hermanos, aquellos creyentes que no mueran? Supongamos que mañana sea o que hoy domingo ocurra el arrebatamiento, sea el rapto. No sabemos la hora, ni la fecha, ni nada. Sabemos cómo va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Pero vamos a suponer que sea hoy, en 2 horas, y en estas 2 horas ninguno de los que me está escuchando morimos.
Ninguno, todos seguimos vivitos y vivitos, ¿verdad? ¡Pam! Y viene el arrebatamiento y el Señor nos lleva, ¡pam! En un abrir y cerrar de ojos ya estamos en el cielo, en el tercer cielo, en la gloria de Dios. Salimos del universo, de todo el espacio que Dios ha creado y llegamos en millonésimas de segundos a la misma presencia del Señor. No morimos. ¿Cómo va a resucitar nuestros cuerpos? Bueno, la Biblia dice, vamos a buscar esos pasajes que están aquí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios, Pablo lo dijo más bien, inspirado por el Espíritu de Dios, que las personas que no mueran, sus cuerpos serán transformados, como será transformado un cuerpo en la resurrección, cuando se lleve a cabo la resurrección. Dice Pablo, primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera Tesalonicenses 4, 16. ¿Quién lo tiene? Miren. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Exactamente, gracias. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Este es el orden, hermano. Aunque el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos, en centésimas o millonésimas de segundo va a ocurrir, pero hay un orden. Hay un orden. Cuando Cristo venga por su pueblo, los primeros que va a tomar va a ser los cuerpos de los hermanos que ya estarán en la presencia de Dios. Van a venir las almas de aquellos creyentes con el Señor Jesucristo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquellos que fueron muertos en este periodo de la dispensación de la iglesia, en esta era, aquellos que creyeron en Cristo. Entonces las almas, los cuerpos de esos hermanos van a resucitar y van a unirse a sus almas. Y Pablo dice en el versículo 17, luego nosotros, Pablo dice, él tenía la esperanza de que cuando ocurriera el rapto él iba a estar vivo. Por eso dice Pablo, es la razón por la cual Pablo dice, luego nosotros, los que estemos vivos todavía, dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado todavía del cuerpo del cuerpo de Cristo, de los hermanos aquí en la tierra, los que hayamos quedado con vida, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo y así estaremos para siempre con el Señor. Primero los muertos en Cristo y luego nosotros seremos arrebatados. Pero con estos cuerpos, hermano, va a ser este cuerpo, porque este cuerpo se va a desaparecer, será arrebatado. ¿Cómo será ese cuerpo si no murió? Bueno, nos dice el mismo Pablo en Primera a los Corintios, capítulo 15, Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y versículo 52, las siguientes palabras. Primera a los Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Misterio. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Exactamente, gracias. Dice Pablo, a ver hermanos, Pablo dijo a los de Tesalónica, hermanos, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos vivido. Seremos arrebatados con el Señor. La pregunta es entonces, si no morimos, como yo decía, si viene hoy en la tarde en 2 horas y no morimos, ¿qué va a suceder con nuestros cuerpos? No va a resucitar porque no han muerto. No, dice Pablo a los de iglesia de Corinto, le dijo, no. Dice, he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos. ¿Se acuerda que el término dormir se utiliza en la Biblia para referirse a muerte al cristiano? En otras palabras, Pablo dice, hermanos, les voy a decir un misterio, les voy a dar les voy a revelar algo que Dios me ha revelado a mí, dijo Pablo. Un misterio. No todos vamos a morir. Es verdad. Si Pablo hubiese tenido toda la Biblia, el Nuevo Testamento terminado y revelado y tenido en cuenta en su haber, físicamente viéndolo, como lo vemos nosotros, Pablo les diría, hermanos, el escritor de Hebreos nos dijo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, pero quiero decirles que no todos dormiremos. Les voy a dar un misterio. Es verdad que está establecido para el ser humano que muera una sola vez. Es decir, si una persona muere,
Antes del arrebatamiento, pues solamente va a morir una vez, no va a morir 2, ni 3, ni 4. Está establecido para los hombres un ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirse, desarrollarse, madurar, declinar, luego morir. Está establecido para los hombres que cumplan ese ciclo de vida. Pero a raíz del arrebatamiento, algunos no van a morir. O voy a decirlo como Pablo, no vamos a morir. Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos, dice, transformados. Los cuerpos, dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados primero, incorruptibles, y luego nosotros, si estamos vivos, dice Pablo, seremos transformados. El cuerpo del muerto, es decir, el cuerpo de aquellos hermanos que ya murieron hace mucho tiempo atrás, Dios los va a transformar ese cuerpo para poderlo resucitar y unirlo al alma. Y los cuerpos de aquellos que estemos vivos aún, si estamos vivos todavía, no tiene que morir para ser resucitado. Será transformado como esa transformación que hará del cuerpo que va a resucitar. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. El cuerpo físico será transformado. Porque dice el versículo 53, es necesario que esto corruptible, se refiere al cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Usted recuerda en la resurrección de Cristo, ¿verdad? El pasaje y los relatos de los evangelios, de los evangelistas, que mencionan que cuando Cristo resucitó, tuvo un cuerpo, él resucitó literalmente y corporalmente. Su cuerpo que fue martirizado fue el que resucitó, pero fue transformado. Es un cuerpo visible, porque Juan lo vio, Pedro lo vio, Andrés lo vio, Jacobo lo vio, Simón lo vio, el otro Judas lo vio, el otro Jacobo lo vio, el otro Simón lo vio cuando resucitó. Pero era un cuerpo transformado. Era un cuerpo que cuando él quiso se fue volando al cielo en la ascensión. Fue un cuerpo que cuando quiso entrar ese mismo domingo que resucitó en la madrugada, en la mañana que estaban reunidos los apóstoles, fue un cuerpo que no necesitó el Señor abrir la puerta para entrar ni tocarles. Ábranme porque quiero entrar. Él entró estando las puertas y ventanas cerradas. Su cuerpo estaba materializado, pero cuando Cristo lo quiso desmaterializar, traspasó la materia, las paredes de adobe o de concreto que estaban hechas en ese entonces. En otro pasaje dice que cuando iba hablando con aquellos 2 discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que resucitó y 2 discípulos, 2 seguidores de Cristo iban caminando rumbo a Emaús y de repente se les apareció el Señor ahí. Dice que se los encontró y se fue caminando con ellos. Le dijeron, Señor, pues aquí vamos a llegar nosotros a la casa, ¿por qué no te quedas y comemos juntos? Y dice que lo invitaron, comieron el pan, compartieron, y de repente se les desapareció de sus ojos. Después dijeron, no ardía nuestro corazón cuando él hablaba con nosotros. No conocieron que era el maestro hasta que él se desapareció. Quizás se desvaneció, era un cuerpo transformado, hermano. Para poder llevar a cabo eso y para poder irse hasta la misma presencia del Señor y ahí estar a la diestra del Padre, preparando lugar para vosotros. Se nos hace la historia así como inverosímil, pero eso fue lo que ocurrió, hermanos. Y eso es una transformación que va a ocurrir tanto al cuerpo resucitado como al cuerpo no resucitado, debe ser transformado. Es necesario, dijo Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción, porque existe un cuerpo material. Más adelante dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pero hay un versículo donde dice que hay un tipo de cuerpo, me parece que es aquí. Está en el versículo, y otro como la imagen terrenal, tendremos estos hermanos, bueno, por ahí están algunos de estos versículos que habla del cuerpo animal o este cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual. ¿Cómo puede haber un cuerpo espiritual si un espíritu es invisible? Bueno, es que en el nivel espiritual que usted y yo no conocemos porque no somos espíritus, somos terrenales, no entendemos eso, pero algún día vamos a comprender en la esfera espiritual, hermanos, pues vamos a ver mucho de lo que no sabemos que realmente existe. Bueno, vamos a entrar en la parte final. Letra B, nos dice lo siguiente, letra B. Todos los que participan en la primera resurrección, ya sabemos, hermanos, a qué se refiere Juan cuando dice
primera resurrección. Sí, ¿verdad? ¿Alguien ha contestado ahí atrás, Barak? ¿Sí? Ok, Barak nada más. Bueno, voy a representar lo que me están entendiendo. Todos los que participan en la primera resurrección son bienaventurados porque no estarán incluidos en la segunda muerte. Cuando los incrédulos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y serán arrojados al lago de fuego. Dice, vamos a Apocalipsis, hermanos, nuevamente, Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 26, bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad o derechos o autoridad sobre estos. ¿Sobre quiénes estos? Sobre los hermanos que tendrán o tendremos parte en la primera resurrección. La muerte o la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Todos los que participan en la primera resurrección, voy a leer nuevamente la letra B, son bienaventurados porque no estarán incluidos en la segunda muerte, cuando los incrédulos serán juzgados en el juicio del gran trono blanco y serán arrojados en el lago de fuego. ¿Cuál es la segunda muerte, hermanos? La segunda muerte es la muerte espiritual. La primera muerte es la muerte física, inciso 1. La primera muerte es la física, sencillamente. Es decir, una persona nace, crece, se enferma o declina, envejece y se muere. Primera muerte. Y la segunda muerte es la muerte espiritual, que conduce a la condenación eterna en el infierno, que es el lago de fuego ardiendo, es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, hermano. Separación eterna y completa, en completa condenación por el incrédulo, del incrédulo. Esta es la segunda muerte, la muerte espiritual, separación eterna de Dios, es decir, condenación eterna en el lago de fuego o el infierno, que es lo mismo. Inciso 2, los bienaventurados que menciona el versículo 6, son bienaventurados porque no tienen parte ni autoridad en la segunda muerte. ¿Por qué? Porque son creyentes, son hijos de Dios. Ya no van a morir, ya murieron físicamente la primera muerte, pero ellos no pasarán por la segunda muerte, es decir, la separación eterna de Dios para condenación. Y también son bienaventurados por ser santos, bienaventurados y santos. Es decir, que han sido separados al haber creído en Jesucristo. Y esta es la razón también para estar asegurados y no tener lugar en la segunda muerte. Inciso 3, los creyentes entonces verdaderos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es lo que dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes. Los que tengan parte en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. Es decir, gobernarán, juzgarán a las naciones. Dice, con Cristo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Para siempre en la tierra, hermano? No, por 1000 años nada más. Pero en 1000 años, hermanos, pues son 1000 años. Muchísimo. Nadie ha vivido 1000 años. Nadie. Ni Adán. Adán vivió, me parece, 950 años. Matusalem, 969. Pero nadie ha llegado a vivir 1000 años. Es interesante notar más adelante cómo será la vida en el milenio, en esa nueva Jerusalén o en esa nueva forma de vida o etapa de vida. Dice que no habrá niño que muera de joven ni adulto que envejezca por el pecado, algo así dice la palabra de Dios. Es interesante. Va a haber gente en el milenio, hermanos, que serán salvos porque lograron pasar de la gran tribulación al milenio, pero ellos no tendrán cuerpos transformados. Ellos no tendrán cuerpos glorificados como el resto de los que estaremos allá. Así que esos todavía pueden ser aquellos que se pueden llegar a rebelar. O después del milenio va a ser desatado Satanás y dice, y si puede, va a engañar aún hasta los escogidos. Puede ser que engañe a ellos, pero a ellos que todavía no tendrán un cuerpo transformado y glorificado y que estarán sujetos a la carne, como ahora estamos sujetos a pasiones, a tentaciones,
como ahora mismo lo hacemos. No así los resucitados o transformados. Esto es muy interesante, hermano. Vamos a verlo quizás en una o la otra bienaventuranza que nos corresponda mirar en las siguientes semanas, si Dios nos lo permite. Bien, conclusión. La Biblia enseña claramente que todos serán resucitados a su tiempo y en su lugar, y que la existencia humana continúa para siempre. Obviamente, unos para condenación y otros para salvación. Felices los que son parte de la resurrección para vida eterna en el cielo, es decir, los que tendremos parte en la primera resurrección. Bueno, y un versículo para memorizar también, hermanos, para la siguiente semana, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Apocalipsis 20, 26, primera parte, todavía falta alguna, pero solamente es la primera parte. Pues bien, hermanos, iba a decirles que tienen alguna pregunta, pero no creo que la alcancen a hacerla, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Pero gracias por estar en la transmisión, que el Señor les bendiga, ha sido bueno y ha sido edificante.